Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hay que esperar que están avisando, que se avise a los que siguen, a los que van a escuchar por la plataforma de YouTube también, ¿sí? Hay que saludar a todos, ¿sí? A los seguidores de acá del Instagram, Rivera, Farias, Lorena, y a los seguidores también y los suscriptores del canal de Life Coaching Entrenando el Ser Holístico de YouTube, al cual los invito cordialmente a todos los seguidores. Porque estoy conectada nuevamente, ¿cómo les va a todos? Feliz comienzo de la semana, espero que les haya gustado los flyers de hoy, ¿sí? Y las intenciones de hoy, gracias por el corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana todos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Primero los voy a saludar antes de hablarles de la meta semanal, del tema que les voy a proponer, por el cual van a votar ustedes nuevamente, porque les voy a proponer dos temas y les voy a explicar acerca de estos temas tan interesantes, ¿sí? Desde el punto de vista, por supuesto, siempre del coaching ontológico, que es lo que nos invita yo le digo comunidad, no cuenta de Instagram. Para mí no es una cuenta, yo no facturo, así que esto es una comunidad donde todos nos interesamos. ¿Por qué temas hoy van a ser? Quédense ahí, no se vayan que les va a interesar muchísimo. Los temas que les voy a dar para votar son acerca de los juicios, Chan, tema tremendo, ¿eh? ¿Sí? Actos lingüísticos, pertenece a los actos lingüísticos de nuestro lenguaje, los juicios. ¿Cómo nos manejamos con los juicios? ¿Qué tipo de juicios emitimos diariamente? ¿Qué juicios salen de nuestras conversaciones? ¿Qué juicios salen de nuestra historia de vida? ¿Qué juicios salen de nuestras creencias? ¿Qué juicios salen desde nuestro lenguaje, por supuesto? ¿Qué tipo de juicios emitimos? ¿Sí? Y también voy a dar otro tema para que ustedes elijan y ahí van a poder votar. El otro tema, afirmaciones, declaraciones y decretos. ¿Por qué agrupo juicios por un lado y por otro lado afirmaciones, declaraciones y decretos? Y la pregunta es, ¿una declaración es un juicio? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué dirían ustedes? Una declaración. Por ejemplo, si yo les digo, ¿están preparados para estudiar coaching ontológico holístico conmigo? Y algunos de ustedes levantan la mano y dicen, sí, yo ya comienzo, ya acepto. Ahí ya están emitiendo una declaración. O sea, que la declaración siempre es un juicio. La declaración siempre es un juicio. Porque si necesariamente ahí, en la declaración, yo estoy haciendo qué cosa, estoy interpretando. ¿Y qué son los juicios? Interpretaciones que yo hago de hechos, de cosas, porque yo en el juicio que hago interpreto un hecho, ¿sí? ¿Qué tal? Interpreto, ¿sí? Describo, eso hago en un juicio, interpreto. Entonces están compuestos los juicios por interpretaciones. Y cuando yo hago una declaración necesariamente siempre es un juicio. Para que ustedes vean que no hay mucha diferencia, ¿sí? Entre lo que yo digo y lo que yo hago constantemente, ¿sí? Y es que está todo relacionado. Los actos lingüísticos son importantísimos y son importantes poder y saber cómo manejarlos en nuestras vidas y en nuestro lenguaje, porque así se revela nuestra manera de conversar con los demás. Se revela nuestra manera y nuestras conversaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los oyentes, ¿sí? Se va revelando la manera en que conversamos, ¿sí?
y se va revelando cómo lo vamos aplicando en nuestras vidas también, ¿a través de qué? De nuestro lenguaje. Por ende, juicios, declaraciones, afirmaciones y decretos son parte de nuestro lenguaje. ¿Qué son las declaraciones? Bueno, ya les dije que son los juicios. Entonces, ¿qué son las declaraciones? La declaración es, cuando señalamos que la palabra modifica el mundo, crea algo nuevo en nuestras vidas y la llevamos a la acción. Esa es la diferencia con la afirmación, porque en la afirmación nosotros, la palabra, ¿sí?, se adecúa al mundo. Nosotros no vamos a la acción en una afirmación. Afirmamos y la dejamos ahí al arbitrio. ¿Por qué entonces hay una diferencia tan grande entre una declaración, y yo me baso en declaraciones, y un decreto, y yo no decreto? Muchas veces no decreto. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vayan a la acción con la declaración. Quiero que ustedes se empoderen y digan, bueno, yo voy por ese resultado. Yo voy a accionar, por eso declaro en mi vida, ¿sí?, tal cosa, porque sé que voy a tomar acción en eso, me voy a sumar a eso mi compromiso de querer que eso pase. Le voy a poner mi confianza en mí misma, en el creer en mí, creer en mi potencial, creer en mis talentos, creer en mis dones, y lo voy a llevar a la acción. Entonces, ¿se adecúa la palabra al mundo en la declaración o el mundo a la palabra? Cuando hablamos de declaraciones, es cuando el mundo se adecúa a la palabra. Entonces ahí realmente yo creo mi realidad ideal, porque estoy, sí, accionando. Y todo eso contiene una declaración, ¿sí? Entonces, ¿qué contienen las afirmaciones? Cuando la palabra se adecúa al mundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre una declaración y una afirmación? En la afirmación, la palabra se adecúa al mundo, y en la declaración, el mundo se adecúa a mis palabras. Entonces yo creo mediante mi lenguaje generativo, ¿sí?, de este modelo comunicacional diferente que tiene el coaching ontológico, ¿sí?, que crea un lenguaje, que crea una realidad, creamos una realidad ideal para nosotros. Aunque todo en el exterior digan, uy, la economía, qué mal que está todo, los políticos son todos chorros, yo creo mi realidad ideal, ¿sí?, porque yo creo, ¿sí?, y adecuo, ¿sí?, el mundo, ¿sí?, se adecúa a la palabra, a lo que yo voy creando con mi lenguaje. Entonces, cuando señalamos que la palabra modifica el mundo, por lo tanto, el mundo debe adecuarse a lo dicho. Y por último, la diferencia que hay con el decreto, la afirmación, declaración y decreto, ¿sí? La diferencia que hay con el decreto es que el decreto queda al arbitrio de un poder divino, de un poder cuántico, queda al arbitrio de otras manos, de otras dimensiones. Cuando yo decreto con una afirmación del yo soy, ese decreto queda al arbitrio de lo que yo, en lo que yo estoy creyendo, no creando con mis palabras. ¿Se entiende la diferencia? En la afirmación, en el decreto, queda al arbitrio de lo que yo estoy creyendo desde mis creencias, ¿sí? Queda al arbitrio y en las manos de un poder divino, de un poder cuántico, de ángeles, de arcángeles, de Dios, de Yeshua, de Jesús, de la Virgen, del que ustedes les declaren yo soy, ¿sí? Porque están declarando
decretando desde una afirmación, no declarando, ¿sí? Están decretando desde una afirmación. Y cuando ustedes declaran, al arbitrio de quién creen ustedes que queda la declaración. Al arbitrio del poder cuántico, al arbitrio del mundo, lo dejo volando en mis creencias, no. Con la declaración, cuando yo declaro, voy a la acción, yo acciono, me empodero, pongo mi compromiso de hacer que las cosas pasen, pongo la confianza mía, de mí misma, en eso, pongo toda mi energía ahí, acciono y voy y hago que esa declaración cree un lenguaje generativo diferente que crea una realidad ideal para mí en mi vida diferente, ¿sí? Y así yo cambio mi entorno, cambio mi realidad, cambio mi estilo de vida, voy cambiando todo en mi vida a través de mi empoderamiento, de mi compromiso, de mi confianza en mí. Los dos caminos son excelentes. Sugiero ambos caminos, porque soy holística. Y holístico significa no aprender ni velas, ni saumerios, ni nada por el estilo. Holístico significa, viene de holos, que significa todo. Entonces, sugiero todas estas opciones cuando o declaramos y vamos a la acción con compromiso, con confianza, accionamos en ello para crear algo nuevo, algo diferente y una realidad ideal, utilizando nuestros dones y talentos. Y sugiero también los decretos mediante las afirmaciones, donde yo afirmo, decreto y lo dejo al arbitrio de mis creencias de un poder cuántico. Siempre y cuando yo esté revisando esas creencias y esas creencias no sean creencias limitantes, ¿sí? Creencias de escasez, creencias de pobreza, creencias de no puedo, creencias de no tengo, siempre así, modificando esas creencias, cambiando esas creencias por creencias adaptativas al medio, al entorno, a las situaciones y por creencias potenciadoras, como decimos en el coaching, que nos potencian y nos llevan con esa fuerza a lograr y confianza y fe, a lograr todo lo que nos proponemos, ¿sí? En la vida. Entonces yo les propongo, y ustedes tienen que votar ahora. ¿Qué tema eligen como meta semanal? Por un lado, los juicios, que son las interpretaciones que hacemos desde el lenguaje, las diferentes interpretaciones, los cuales nos abren y cierran posibilidades con otros, con las situaciones y con el mundo, o el tema como meta semanal, las declaraciones, ¿sí? Les doy un tiempo para que elijan y ustedes voten y decidan, y si no, si nadie vota y nadie quiere decidir, bueno, porque para algo estoy acá, yo los sigo saludando a todos mientras tanto, ¿sí? Si nadie quiere decidir, bueno, lo dejan al arbitrio de quién, de Ro, ¿sí? Que vengo a hacer en este caso como su poder cuántico, como le dejan al arbitrio porque no están declarando qué es lo que quieren que pase como meta semanal en esta comunidad. A ver, yo sigo saludando y les dejo elegir, ¿sí? ¿Sí? Los juicios, ¿de qué quieren que les arme los posts, ¿sí? Y los flyers, ¿de los juicios o de las afirmaciones, declaraciones y decretos? A ver. Porque hay una cosa que no les dije, hay juicios, que son interpretaciones, que nos abren posibilidades y hay juicios que nos cierran posibilidades desde nuestro lenguaje. Los juicios no son condenas. ¿Y cuándo un juicio se convierte en una declaración, gente? Cuando ese juicio toma autoridad de algo o de alguien. Por ejemplo, un árbitro que saca una tarjeta de color, ya ahí cuando sacó la tarjeta de color, ya ahí se convierte ese juicio en una declaración, ¿sí? Porque los juicios, a ver, nosotros estamos acostumbrados al hecho de juzgar al otro, el juicio como condena, como se ve en una sentencia, en un proceso, ¿sí? Ana Yojares dice que quiere que los posts sean sobre los juicios esta semana. Genial, ya tiene un voto juicios, ¿eh?
Y bueno, entonces muchos de nosotros, por no entrar en contacto con la ontología del lenguaje y cómo nos manejamos desde el lenguaje, muchos no sabemos que todo el tiempo estamos hablando con juicios. Todo el tiempo estamos hablando con juicios. Y es el único acto lingüístico que tiene el ser humano que tiene, escuchen esta clave fundamental para saber de los juicios. Es el único acto lingüístico que tiene el ser humano en su vocabulario, en su lenguaje, que tiene pasado, presente y futuro. Yan, no hay otro acto lingüístico en nuestro lenguaje que tenga los tres tiempos, pasado, presente y futuro. El juicio desde el pasado, porque viene de nuestras conversaciones, pensamientos, creencias que hemos tenido antes, ¿sí? Y de conversaciones que hemos tenido con otros, ¿sí? Sigo saludando. Bueno, presente, en el presente yo estoy hablando con juicios ahora. Capaz que con algunos me cierre posibilidades, capaz con muchos me abra muchas posibilidades, como por ejemplo con Ana, que eligió el tema de los juicios. Con ella me está abriendo posibilidades a hablar de este tema, con toda la cantidad de juicios que estoy emitiendo. Porque cuando nosotros hablamos desde el lenguaje, hablamos con juicios todo el tiempo. Yo no digo, afuera llover, afuera sol. Qué hermoso día que es afuera, está lleno de sol, ¿sí? Y hay viento y vuelan las mariposas y todo es hermoso y todo está luminoso y todo es agradable a mi vista y cómo resplandece el sol sobre el agua del río, sobre el agua del mar, cómo ilumina las olas. Todo eso que acabo de decir son juicios. Entonces se dan cuenta como todo el tiempo hablamos desde los juicios. Por supuesto que estos nos abren y nos cierran posibilidades con el otro, con los demás, con el mundo y con las situaciones que vivimos. Les comento que estoy así deportiva, con gorrita y qué sé yo, porque hoy en Argentina es feriado, tenemos feriado, no es día laboral, así que estoy muy relajada, muy tranquila y me tomé el tiempo para que ustedes, ¿sí?, puedan votar y habiéndoles dado toda esta información, me encantaría que algunos más allá de Ana, que algunos más que están acá saludándome tanto y escuchándome con tanta atención, a los cuales agradezco, les doy gracias a esta comunidad, si voten de qué quieren que se traten los flyers esta semana como meta semanal. Sí, como meta semanal eligen los juicios como lo eligió Ana recién o eligen las declaraciones, afirmaciones y decretos, porque de eso ya también les di las definiciones y las diferencias entre una afirmación, decreto y declaración. Bueno, ahora voy a esperar. ¿Alguien tiene una pregunta para hacerme? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda les ha quedado sobre estos temas? Porque si no hay más votaciones, yo voy a cerrar con la votación de Ana, que dijo que quiere que se hable de esta semana como meta semanal de los juicios. ¿Alguien más va a votar? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo los espero. A ver, los acabo de saludar a todos, ¿eh? Bueno, Carla Pérez, ahí se me trabó tu saludo, no te pude saludar. Después el resto, saludamos a todos. A ver, sí, del resto saludamos a todos. Creo que no se me pasó nadie. Bueno, gente, les agradezco haber estado acá. Gracias totales por unirse a mi comunidad. Gracias totales por votar, ¿sí?, por saludar, por estar aquí compartiendo este momento, instruyéndose un poco acerca de
la diferencia entre juicios, ¿sí? Declaraciones, afirmaciones y decretos, y bendiciones por millones para todos. Gracias por haber participado, Ana. Te agradezco un montón. A ver, quiero que me quede claro la votación de Ana, porque después cuando yo pongo el agradecimiento, capaz que esa persona no está en la comunidad y no la puedo etiquetar, como ya me ha pasado. A ver. Ana Yoga Rest. Así es. Ana Yoga Rest. ¿Sí, Ana? Bueno, ahora te voy a anotar. Voy a tomar nota. Ahí acabo de saludar a Rafa Morales, a Romo Cari. Ana Yogares dice gracias a ti. Bueno, gracias. Saludé a Tiago, a Valencia Aranzazu, a Sandra Milena, a Katy Carrizo 8, a Rocarla Pérez, a Evans Ars, a Daya. El tema de los juicios es muy controversial, dice Ana Yogares. Y sí, Ana, si no tenemos en claro que un juicio no es una condena, por supuesto que va a ser controversial. Ahora, si nosotros empezamos a ver los juicios desde el lenguaje, desde las palabras que utilizamos, nos vamos a dar cuenta que hay tipos de juicios que nos abren posibilidades y tipos de juicios que nos cierran posibilidades. Si yo lanzo un epíteto, un insulto a alguien, no estoy condenándolo a muerte o a morir en la cruz o a cadena perpetua o a como la gente lo toma así, como la muerte. Si yo estoy lanzando, es una interpretación que yo hago de ese momento, ¿sí? Entonces el otro, si no se siente así, como lo que le están diciendo, y no lo toma para sí, es porque no tiene que sanar eso dentro suyo. Entonces, esa palabra vuelve al que la dijo, y el que lo tiene que sanar es el que lo dijo, el que tiene la autoridad del vocablo en ese momento. ¿Se comprende? Entonces, porque, ¿qué pasa? Hay una cuestión muy importante acá. Hay que ver dónde está la autoridad de la palabra en ese momento, ¿sí? El árbitro, cuando levanta la tarjeta, la autoridad la tiene él. Entonces nosotros somos como ese árbitro cuando lanzamos el juicio. La autoridad de la palabra es nuestra. El otro, si no se siente así, no se hace cargo. No es una condena, no lo mandamos a morir, no lo mandamos a la cruz, no lo mandamos al sepulcro, no lo mandamos al Seol, a la muerte. ¿Se entiende? Entonces, no hay que ver a los juicios como condenas, ¿sí? Sí es en el caso de un juez en un proceso judicial, cuando dicta una sentencia, ahí sí, en la sentencia sí hay una condena, ahí sí hay una condena. Pero cuando nosotros hablamos con el otro, hacemos interpretaciones todo el tiempo acerca de la situación que estamos viviendo, acerca del otro, y eso no es hacer un juicio, condena de insultar y matar al otro. No. Nosotros hacemos un juicio nada más. Entonces no hay que tomarlo como algo propio a ese juicio que fue lanzado hacia nosotros. No hay que tomarlo como algo propio. No hay que hacerse cargo. No hay que tomar la autoridad de ese juicio que sale de otro para nosotros. Porque esa autoridad está en esa persona, en ese lenguaje de esa persona que lo dijo, no en nosotros que lo estamos escuchando. La autoridad de ese juicio no está en nosotros que lo estamos escuchando. Ahora la autoridad de la palabra está en mí, porque yo estoy hablando. Si yo meto la pata, pónganle, y les emito un juicio que cierre posibilidades con ustedes, más vale, ustedes no se tienen por qué hacer cargo, porque la autoridad de lo que estoy emitiendo, del juicio que estoy emitiendo, está en mí. Entonces eso, si el otro no se hace cargo de ese juicio,
que cierra posibilidades, ese juicio vuelve a mí y en todo caso soy yo la que tengo que sanar, rever ese juicio, sanarlo dentro, revisarlo dentro y ver si me estoy equivocando, si estoy errando, si lo tengo que acomodar, si lo tengo que cambiar por un juicio que me abra posibilidades, ¿sí? ¿Se entiende ahora por qué es tan, vos decís, es controversial? Es controversial siempre y cuando yo declare que los juicios o afirme que los juicios son controversiales, ¿sí? Ahora, si yo declaro que yo converso con juicios que todo el tiempo me abren posibilidades, entonces yo todo el tiempo voy a estar hablando con juicios que me abren posibilidades con ustedes, con el mundo, con las situaciones y con el otro. ¿Se entendió, Ana, ahora? ¿Por qué es importante hablar de los juicios desde la ontología del lenguaje, desde el lenguaje, desde las conversaciones que vamos teniendo, que vamos emitiendo, que vamos teniendo con nuestras parejas, hijos, amigos, con otros, con padres, con madres, con hermanos, con todo el que se nos acerca? O con las conversaciones con nosotros mismos. Muchas veces emitimos juicios que nos cierran posibilidades a nosotros con nosotros mismos. También esa conversación interna que tenemos, tucu, 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 que nos taladra y muchas veces no nos estamos escuchando y por eso nos auto-boicoteamos, nos castigamos, ¿sí? Muchas veces sucede eso, porque tenemos conversaciones internas también. Entonces, el tema del juicio se vuelve más simple cuando lo vemos desde la ontología del lenguaje y cuando entendemos que todo el tiempo estamos emitiendo juicios, que el juicio no es una condena, que no es una sentencia de muerte, que el juicio es parte de nuestro lenguaje y que es el único acto lingüístico que tiene pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque los juicios que emitimos desde el lenguaje vienen de nuestra historia de vida, desde nuestras creencias, desde las conversaciones que tenemos con otros, con nosotros mismos, desde las conversaciones que tuvimos antes, desde las conversaciones que han tenido nuestros padres, desde las escuchas, ¿sí?, que hemos tenido y que tenemos y que vamos a tener. Siempre van a salir juicios de todos esos lugares. Siempre van a salir y siempre están saliendo juicios, porque si no habláramos con estos actos lingüísticos llamados juicios, no podríamos comunicarnos. El juicio es importante para la comunicación. ¿Se entendió? Acabo de desmitificar al juicio. Gracias totales, y la meta semanal esta semana va a ser los juicios. Gracias totales, bendiciones por millones para todos.